El evangelismo se produce cuando un creyente en Jesucristo se somete al mandato de la autoridad de Jesús y se disciplina a sí mismo para ser discípulos. Nosotros somos Más Allá del Altar, bienvenidos una vez más. Hoy vamos a estar hablando de evangelismo personal, pero antes de esto, vamos al intro. Nos da mucho gusto que puedan sintonizarnos. Este es un espacio, como siempre lo hemos dicho, promovido por Comunidad Cristiana de Spokane. Y nos da mucho gusto el poder tener hoy con nosotros a Pastor Álvaro. Bienvenido, Pastor Álvaro. La verdad que es una bendición estar aquí con ustedes y gracias por la invitación. Creo que vamos a disfrutar este momento en el cual vamos a estar charlando de este tema que hoy tenemos a bien tocar y gracias Daniel y gracias el equipo de producción por aguantarnos aquí un ratito más. Amén. También se encuentra con nosotros hermano Jonathan. Nos da mucho gusto tenerlo aquí. Bienvenido, hermano. Bendiciones, bendiciones, hermano. De verdad que es un privilegio poder estar aquí y ser parte de esto nuevo que va a cambiar el corazón y que podemos ir como se llama, más allá del altar. Es bueno este espacio, es un espacio sano, el cual, bueno, Dios nos use para poder ir más allá del altar. Amén. Hay por mucho tiempo como cristianos, desde cristianos que están empezando a dar sus primeros pasos en el cristianismo, hermanos que llevan años también, siempre procuramos nosotros hablar del evangelio a otra gente y compartir el evangelio. Y hoy vamos a estar hablando precisamente de eso, hermanos, de lo que es el evangelismo personal. Es importante que como iglesia podamos nosotros aprender y saber cómo acercarnos a la gente que está allá afuera y que están quizás esperando un mensaje de salvación, un mensaje de bendición. Y no sé si usted pudiera compartirnos un poco acerca de este tema, lo que es el evangelismo personal. Ok, ya es un tema muy importante, pues porque ahí comienza todo, ya, para yo poder haber llegado a Cristo, alguien tuvo que haberme hablado de la palabra. Entonces, ahí comienza ese proceso de evangelismo. Y es algo muy sencillo, el evangelismo como tal es la acción, ya, el acto de presentar el evangelio de Jesús, la salvación de Jesús, como se dice, esas buenas nuevas de salvación. Como tal, ese es el evangelismo. ¿Ya? Ya si lo llevamos al punto de un evangelismo personal, ya ahí cambia un poquito la historia. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer evangelismo y pueden haber 3,000 personas. Predico la palabra y muchos van a recibir. Pero de ahí en adelante no van a saber quién soy yo. Solamente presenté la palabra, presenté la salvación, la nueva de salvación, lo que hizo Jesús en su palabra. Y él hizo evangelismo, Jesús hizo evangelismo. Pero cuando ya hablamos de ese evangelismo personal, ya hablamos de que no solamente voy a presentar la palabra de Dios, sino que la palabra de Dios tiene que cumplirse en mí. ¿Por qué? Porque ahora yo voy a hacer un testimonio. Ahora yo voy a hacer un testimonio de esa palabra o de ese Jesús que yo estoy presentando a un nuevo creyente. Entonces, ese testimonio con la palabra de Dios va a hablar y es el que realmente, por medio del Espíritu Santo, va a convencer a esa persona de querer eso que yo tengo o creer en ese Dios que yo creo. Es más o menos eso, mi Ajá. hermano. Ya. Pues estamos hablando, pastor, más o menos de que el evangelismo personal trata de hablar persona a persona o con masas más grandes. Bueno, antiguamente, te hablo de los años 60, 70, 80, se oía mucho de las campañas de evangelización. Mm. Y entonces en Latinoamérica se llamaba a los estadios o a las plazas públicas. De hecho, se pedía permiso a las municipalidades de los lugares y uno podía hacer esas campañas de evangelización. Se invitaba a un orador o a un predicador y se hacía el evento y la verdad que muchas personas llegaban. Me acuerdo, vivimos en una área rural donde se usó muchas veces la cancha de básquetbol del lugar Ujú. y ahí montaban las bocinas. Te hablo de 1985, 88, 90, donde este sistema de audio, sonido,
no era el mejor, hermano, Ajá. no era el mejor, pero se daban a través de masas la evangelización de aquellos lugares. Y me acuerdo haber sido partícipe muchas veces de grandes eventos así. Hoy ya no se hace así, Daniel. Mm. Todo ha cambiado, pero la forma tradicional de la iglesia en los años pasados fue a través de campañas o también a través de evangelizar al pueblo. Yo no sé cuántos de ustedes vieron los tratados o Ujú. que hablaban acerca de temas como a dónde vas a ir si mueres hoy, Amén. o como recuérdate, hay una vida después de esta muerte. Y habían tratados que tenían preguntas interesantes. Y entonces pareciese que ese tiempo o ese momento en el que él estaba leyendo, uno podía extender a través de ese tratado el evangelismo. O sea que anteriormente hubieron muchas formas de hacer evangelismo, Daniel. Todas fueron eficaces para su tiempo. Hay cambios de generación en Sí, señor. generación. Y es importante, y yo recuerdo, pastor, hace, pues en los 90, cómo las campañas eran muy comunes. ¿Y sabe qué yo me daba cuenta de esas campañas? Que muchas veces uno no necesitaba salir a invitar a la gente. Había una campaña y la gente llegaba solita. Yo no sé si te acuerdas, yo no sé dónde creciste, si yo crecí en el área rural. Ujú. Y me acuerdo que la iglesia le pagaba al señor que tenía un autoparlante sobre el auto, y el auto pasaba en todo el pueblo anunciando que había una campaña y dónde iba a ser la campaña. Entonces, esa era nuestra forma de llamar a las personas, y como tú dices, hermano, la gente llegaba. El En, perifoneo, ya, en El serio, perifoneo. ya. la gente llegaba. Es increíble cómo aquello se llenaba de toda clase de personas. Hasta yo me acuerdo que muchas veces vi al cura de nuestro pueblo escuchando la campaña de Ajá. evangelismo, Amén. y era interesante porque antes había eso en los pueblos, que no había esa unidad entre la iglesia católica y la iglesia cristiana, pero eso ha cambiado hoy. Ha cambiado mucho y yo creo que hay gran necesidad más que antes de ejercer el evangelismo personal. ¿Cuál Amén. será la importancia actual del evangelismo personal en la iglesia? Creo que es uno de los temas que tienen que ponérsele atención a la iglesia local, y hablo de la iglesia en general. Creo que no estamos haciendo un buen trabajo cuando evangelismo se refiere. Creo que hemos bajado la guardia en ese sentido. Que tenemos un mandato, y lo dice Mateo, ¿verdad? 28. Por tanto, id. Y yo creo que muchos de nosotros, cuando nos hemos acomodado y cuando nos sentimos como quien dice, especiales porque ahora somos hijos del rey, pareciera que no estamos haciendo realmente el trabajo que tendríamos que hacer en la obra del Señor. ¿Cuál piensa usted que sea la importancia del evangelismo personal en nuestro tiempo? ¿Qué tanta necesidad hay de ello? Bueno, para no ir muy lejos, la importancia del evangelismo en este tiempo es querer decir la importancia de Cristo en nuestros corazones. Si nosotros no hacemos evangelismo, no estamos presentando al Cristo, y como ya dijo el pastor, tampoco estaríamos cumpliendo lo que ese mandato que nos envía por medio de Mateo 28, 19, es tener, tener esa convicción de poder ir, es ser obediente y hacer la obra como el Señor nos está mandando. Y aquí, perdone que me voy a estirar un poquito, tengo una primer característica de esa persona que va a llevar el evangelismo, debería tener. Y hay muchas, y hay miles. Y es una característica que el mismo Jesús nos habló y nos habló y vuelve y nos habla. Y esa persona que está dispuesto a ir a hacer el evangelismo, la primera característica que tiene que tener es amor, amor por las almas. ¿Y quiénes son las almas? La alma eres tú, soy yo, somos nosotros las almas. Somos nosotros, el prójimo, somos las almas. Entonces, tenemos que tener amor para ir a hacer ese evangelismo, esa tarea de evangelismo. Y sabemos que al hacer esa tarea, estamos acercando a Jesús a un pueblo que quizás no lo conoce. Amén. Entonces, esa primera característica
es el amor. Y una segunda es la humildad. Tener un corazón humilde a la hora de ir a hacer ese evangelismo. No porque quizás yo sepa un poquito de la Biblia, voy a querer ir a empañar a una persona que apenas va a conocer de la Biblia. Entonces tengo que ser sabio también. Pero si yo creo que si hay amor en mi corazón, también va a haber humildad para poder presentar. Porque a la final, tanto la persona que va a recibir de la palabra va a aprender como yo de él. Porque toda cabeza es un mundo. Entonces tenemos que ser muy humildes a la hora de presentar la palabra de Dios. Y más si Dios nos está usando en un área específica, más humilde tenemos que hacer. Porque a la final la obra no va a ser para el hombre. La obra es de Dios y la honra y la gloria tiene que ser para Dios, Siempre solamente para Él. Así que evangelismo es presentar a Cristo. Ok. Amén. Ok, y qué bueno que toca el tema, hermano, de Jesús. Voy a leer un versículo, yo creo que conocemos bien esta historia. Quiero empezar o leer el versículo, cómo empieza el contacto de Jesús con una persona, y ya de ahí vamos desarrollando el tema. Claro. Está en San Juan capítulo 4, verso 6. Dice, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. Bueno, verso 7 dice también, vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Esta historia, hermanos, si quiero parafrasear tantito en esta parte, la conocemos, nada más es para entrar en contexto, de cómo Jesús se acerca a una mujer, cuando quizás en ese tiempo no era tan bien visto el hecho de que un hombre le hablara a una mujer, y más si era en un lugar público. Y a través de la plática que ellos tienen, la conversación que ellos tienen, llega a Jesús a alcanzar un pueblo entero. Amén. Amén. De una conversación. Amén. ¿Qué podemos rescatar, pastor, de cómo Jesús empieza la conversación con esta mujer, con la mujer samaritana? Lo que podemos ver, yo creo que el mejor modelo de evangelismo que yo conozco es el de Jesús de Nazaret. Creo que él, cuando tenía que interactuar con niños, él llegaba al nivel de ellos. Cuando le tocó estar entre los pecadores, él estaba y amó y se acercó a estas personas. Sinceramente, él tenía todo lo que un evangelizador necesitaría hoy día. Tenía la gracia y, como Jonathan decía, la humildad, pero sobre todo él tenía pasión por las almas. Y creo que eso es lo que le lleva a esa interacción con la mujer samaritana, el hecho de que había un pueblo que podía alcanzarse y que el pueblo escogido de Dios lo había rechazado y casi lo había ignorado, y aparte lo había marginado, porque Israel no se juntaba o no tenía ninguna clase de relación con los samaritanos. Entonces, lo que yo veo con Jesús es que, aparte de todo, tiene pasión y no importa, él sabía que era un alma. Y saben, lo que veo interesante en este relato de la Biblia, aquí en el libro de Juan, es que cómo él se acerca a una persona que para la sociedad descartada en todo sentido, pero para él clave para la comunidad. Increíble. Eso es lo que veo yo, hermano Daniel. ¿Será que nosotros como iglesia en algún momento llegamos a marginar algún estereotipo que nosotros tengamos de personas? Yo creo que sí. Yo creo que la iglesia hemos hecho esa clase de selección que no deberíamos de hacerla, tomando en cuenta que somos hijos de Dios y tomando en cuenta que Jesús es nuestro modelo a seguir. Pero creo que estamos para corregir errores, y eso es lo bueno en la iglesia también, que aunque en los años 90 y 2000 se hizo una selección o se apartaba, o no se pueden juntar ustedes con los inconversos que andan haciendo en las fiestas de los inconversos, todo eso pasó en aquel tiempo, y el que iba lo tachaban, tú eres igual que estos. Entonces, y a Jesús le pasó lo mismo, o sea, a Jesús le pasó lo mismo, y creo yo que él supo cómo lidiar con la situación, entender la situación, vivir la situación
y el resultado de lo que le llevó a esa situación, ¿verdad? Porque la mujer al final llama a todos, miren, he encontrado al profeta, ¿sí? Ujú. Increíble. Sí, y la gente creyó en ella. Eso es algo como increíble, porque cómo de pasar de ser una mujer en la que quizás no había credibilidad, viene Jesús y le da a ella la credibilidad con la capacidad de poder alcanzar un pueblo entero. Hermano, ¿cuál cree usted que sea la clave para encontrar a esas personas con las que uno tiene que acercarse? Bueno, mire que una de las claves es hacer lo que Jesús hizo. ¿Y qué hizo Jesús? Que no hizo excepción de personas. Esa es Ujú, una de las sí, primeras claves. No importa que está tatuado, que no está tatuado, que sí. es alto, que es bajito, que es gordo, que es flaco. No, hermano. Eso no, Jesús no, yo no veo un Jesús aquí. Es más, yo veo un Jesús que vino a romper con todo Con estereotipo, Ujú. estereotipos. Ujú. con toda religiosidad, podemos decir, porque hasta esta mujer le dijo, ¿por qué tú me pides aguas a mí si yo soy samaritana? O sea, entre los judíos y los samaritanos había como un lazo que estaba fracturado. Entonces ellos no se trataban, como decirlo. Entonces viene este judío y le pide agua. Por allí, estudiando y mirando, decía que si un judío comía algo o bebía algo de un samaritano, se le podía igualar como si hubiese comido cerdo. Para ellos, comer cerdo era algo Inmundo. inmundo. Entonces se comparaba. Ahorita viene este Jesús y le pide agua. Entonces, aún esta misma mujer se sorprendió. Pero es lo importante, que este Jesús vino a romper estos estereotipos, estas creencias. Ujú. Entonces, yo creo que eso es lo primero que hay que hacer, no hacer excepción de personas. Porque quizás quién era yo y el Evangelio de Jesús me tocó. Entonces, quizás esa persona que me presentó el Evangelio a mí no hizo excepción de personas. Amén. Entonces, eso es lo que nosotros hoy tenemos que hacer. Y si Dios ha puesto en nuestros corazones el ir y llevar el Evangelio y hacer discipulado y de todo esto, tenemos que hacerlo con amor, realmente, para que esa alma entienda y también nos vea a nosotros como un ejemplo, y también cuando esté preparado, también él puede hacerlo de la forma de que nosotros lo hicimos con él. Y entonces es como una red de agradecimiento, ¿cierto? De que uno siente, no, mi vida era así, pero vino Jesús a mi vida, me presentaron a Jesús y mi vida cambió. Ahora uno va a querer, se va a apasionar, como dijo Pastor, Ujú. dentro de esa pasión que yo quiero que otras personas también conozcan de Jesús. Entonces, esa es, mi hermano. Ujú. Ya. Al ver la historia, vemos cómo Jesús cuando empieza a platicar, porque él busca una forma de entablar una Muy conversación. sutil, muy sutil. Ajá, ¿qué podemos rescatar al respecto de cómo Jesús le habla a esta mujer? Yo creo que la sencillez. Él no se puso con enredos de ponerse por allá y venga por acá, le dio una vuelta a la sencillez de algo que se estaba viviendo en el momento. Y yo creo que cada uno de nosotros vivimos algo en el momento. Es poder estar preparado para mirar eso que cada uno que necesita de Jesús, aquel que necesita de Cristo, pues nosotros que vamos a llevar la palabra, poder identificar, pedirle a Dios por medio de su Espíritu Santo, muéstrame qué necesidad hay aquí para por Ujú. allí de entrar. Y mire que fue algo sencillo. Solamente le dijo, dame de beber. Solo le pidió agua. No fue más. Y allí se estableció la sencillez. La sencillez. De nada nos sirve coger como se dice, una lista y es que yo tengo que decirle esto y esto. No, hermano, sea sencillo, porque la alma no la voy a ganar yo. La alma la gana el Espíritu Santo. Él es el Ujú. que convence a la final. Yo solamente soy un vaso que ha de ser usado para que esa alma pueda llegar a los pies de Cristo. Yo solamente tengo que obedecer y ponerme de pie a la raya de batalla para que el Espíritu Santo, Dios, Jesús, haga su obra con esa persona. Es sencillo, mi hermano. Ujú. Pastor, ¿usted cree que sea, porque yo veo ahí cómo Jesús, lejos de empezar a predicarle, empieza hablando de algo que ni la misma mujer se esperaba, que será necesario
En el momento que alguien quiere evangelizar a otra persona, ¿es recomendable empezar siempre hablando de temas religiosos o de la Biblia? ¿O es necesario hacerse amigo primero de esa persona? Es definitivamente, creo que se encuentra o tenemos mayor alcance cuando somos amigos. Y nos pasa a nosotros los hispanos, ¿no? Que tenemos esas características únicas de colores, música, comida. Entonces, todo eso nos permite, aunque seamos de países diferentes, como tú de Ujú. México, Jonathan de Colombia y yo de Guatemala, pero hay algo que el hispano tiene en común y creo que son esos puntos de empezar una conversación, lo que te logra el enlace en ese momento. Creo yo que uno tiene que ser bien sabio en esas técnicas para poder saber el contexto y conocer un poco de algunas cosas comunes para nosotros los hispanos. Como por ejemplo, Ujú. si tú vas a la tienda donde se vende más barata toda la comida, vas a encontrar que hay un lugar donde dice Hispanic food o comida Ajá. para hispanos. Ya. Y uno dice, en esa sección te vas a encontrar a alguien y algunos están agarrando quizá las marcas muy comunes en nuestros países. Por ejemplo, uno busca ahí la harina para las arepas colombianas Ya, o la sí. harina para hacer las Las tortillas tortillas. mexicanas. Entonces, sinceramente, ahí uno encuentra un modo de conversación, una forma de empezar la acción de poder ir conociendo o Ujú. entablar una Entablar esa comunicación conversación. con las personas, hermano. Y eso, en serio, creo que Jesús a las 12 del mediodía había calor, estaba Ujú. cansado y se sentó cerca a un lugar donde lo que quería él en ese momento era agua y alguien se acerca y era esta mujer a traer agua de ese pozo. Increíble, algo tan básico comienza la conversación y llega a ser un tiempo de evangelización bárbaro para estas personas, porque él mismo le dice, ¿ustedes creen que hacen falta algunos meses para la cosecha? Y el maestro les dice, no, dice, de verdad que les digo que los campos ya están listos para la Ujú. cosecha, pero el maestro tenía el tacto y el conocimiento para empezar esa conversación. Sí, porque incluso supo en qué lugar, un punto clave, un lugar clave. Y lo que decía acerca de la comida hispana en los supermercados, son puntos claves que uno tiene que identificar para poder encontrar gente a la que queremos alcanzar. Sí, amén. Yo siempre digo que en los lugares donde vas a encontrar hispanos son en las tiendas donde se vende la comida latina, los lugares donde los restaurantes latinos y muchas veces también en los En las en yardas, la, ¿no? también exacto, donde las En ventas de las yardas. segunda, ¿verdad? Ahí se encuentran también Ajá. muchos latinos así es. O sea, esos lugares prácticos y comunes son los que son los mejores escenarios para tener una buena evangelización. ¿Cómo le ha funcionado el evangelismo personal aquí en Comunidad Cristiana en los inicios? ¿Qué tanto fruto le trajo? Hey, te cuento, cuando llego a Comunidad Cristiana, un mes después de haber llegado a Spokane, yo busqué un trabajo, yo buscaba trabajo y fui a una tienda muy conocida aquí en Spokane y exactamente estaba en la sección de latinos, de la comida latina y me encontré a alguien. Y como era un poco inusual encontrarse, porque hace 12 años acá, la cantidad de latinos era mínima, menor, y me dice, óigame, la señora empieza la charla conmigo y me dice, óigame, usted anda buscando trabajo. Increíblemente, yo había salido con el pensamiento de ir a un lugar para poder llenar una aplicación y Ujú. encontrar trabajo. Y entonces ella comienza la conversación y después me dice, porque mi esposo está buscando gente para que pueda aplicar en la compañía donde él trabaja. Efectivamente, me dio el número de teléfono, fui al lugar, llené la aplicación, me contrataron en el lugar y me encontré que ahí habían como 12 latinos. Y ahí empezamos nosotros, porque entonces, increíblemente, Dios me permite comenzar a tener esta conversación
algunos de Ujú. ellos. De hecho, hay un hermano que todavía está de aquel tiempo en nuestra iglesia hoy. Amén. Así es. Amén. Increíble. ¿Hay alguna experiencia como de este tipo en el que uno evangeliza a alguien que haya marcado su vida? Oh, ya, Que usted sí. recuerde así con cariño. Oh, ese Sí, sí, hermano. sí, sí, sí. De verdad que lo mío ha sido más encaminado por la obediencia, ¿no? Ujú, Y, y yo comencé a todo este tema del evangelismo, pues porque en el lugar donde yo me congregaba era muy lejos de donde yo vivía. Era otro departamento, decirlo así. Ya, era otro departamento. Entonces no tenía la oportunidad de estar allí constante. ujú, Entonces, el pastor nos dio la autoridad de dar un grupo, ya, como decir una célula ujú. en ese lugar, para que cuando estamos alimentando allí y ya entonces el domingo o los miércoles poder ir allá a ese otro departamento. Entonces, así fue. Entonces pensó en mí como ese hambre por las almas, al vecino le tocaba y le invitaba. Ahí fuera de mi casa sacaba un bafle y comenzaba a dar la palabra de Dios allí. Ah, Entonces ya yo iba y invitaba a uno o dos, pero ya después yo iba viendo que las personas iban llegando y ya después de pasar de 3 asientos, ya eran 4 asientos, ya 5 asientos, 6 y se iba a llenar y ya la gente traía su propio asiento. Entonces ya eso como que se volvió como en un ADN para mí. Y entonces en ese orden de idea íbamos, invitábamos, tocábamos la puerta, tal día es la reunión y la gente comenzaba a asistir. Entonces ya la gente fue conociendo y ya lo iban usando. Hey, hermano, ¿será que usted puede ir a orar a mi casa? Entonces ahí se ajá. comenzó y ya no llegábamos solamente allí en mi casa, sino que ya íbamos a otras veredas porque era campo. Y la cosa fue maravillosa porque Dios se manifestó y ahora que estoy acá, realmente me llaman personas de que, hey, Jonathan, algunos, hey, hermano, algunos, hey, pastor, gracias, vea, ahorita estoy en tal lado, Dios ha hecho esto por mí. Entonces, aquí cabe, y yo creo que ya vamos para allá, y Ajá. aquí en esta que estamos estudiando, el Señor dice que algunos siembran y otros cosechan. Es tremendo porque esa semillita que quizás por obediencia uno impartió Ujú. hoy, Sí. aunque no sea uno que esté recogiendo ese fruto, pero sabemos que si lo otro lo hacemos es para Dios. Ya hoy se está viendo ese obrar y cómo almas han llegado a Cristo por medio de esa iniciativa, en medio de esa obediencia, de llevar la palabra de Dios y en que en el momento hay veces uno dice, no, es que le he predicado a tantas veces y nada. Y dice uno y No pasa vuelve y nada. no pasa Ajá. nada. Y mira y vuelvo y lo veo con la cerveza en la mano, vuelvo pero padre, pero hoy ya hay gente que me llama aquí y me Ujú. dice, hermano, gracias. Y hay veces uno dice, pero ¿por qué no? Usted estuvo allí, aunque yo no quería, y hay muchas personas. Entonces, qué bonito es. Es bonito ver hacia atrás y ver ahora un fruto en eso Amén, que a lo mejor uno no veía fértil amén, en amén. su momento. Hay una parte en esta historia de Jesús y la mujer samaritana donde comienzan a hablar ellos un poco como de teología. Esta mujer era una mujer que tenía conocimiento, no era una persona promedio de las que no lee la Biblia, ¿no? Conocía, pero me llama la atención cómo Jesús aborda esos temas teológicos, después fronta su vida y la mujer no se ofende. Es cierto. Ella lo toma de una manera en la que ve su realidad. Ahora, ¿qué errores, pastor, hemos cometido nosotros al predicar el evangelio y tratar de confrontar a la gente con su pecado? Yo- no errores, hemos cometido horrores nosotros, Daniel. Amén. Yo me acuerdo de algunos hermanos que estuvimos juntos en alguna iglesia, que ni quiero mencionar dónde. Pero me acuerdo que eh, les preguntaban desde entrada cuando conocían a las personas si eran cristianos o no. Y si les decían que no eran cristianos, la siguiente aclaración era, te vas a ir al infierno Oh my God. si no aceptas a Cristo. Tú tienes que... Y comenzaban de una vez
a asustar a las personas, o ahí sí que a juzgar a las personas. Y creo Ujú. yo que no tenemos que ser así. Creo que Jesús empieza un diálogo con la mujer samaritana en el cual gana la confianza de ella. Porque sinceramente, si Jesús no hubiese tenido el tacto para poder ganar la confianza de ella, la mujer no le hubiese hablado, porque le dice, porque samaritanos y judíos no se tratan entre sí, pero Jesús había llegado a llamar la atención desde la primera palabra que le dice a aquella mujer. Entonces creo que nosotros hemos cometido errores en ese sentido, hermano, que no hemos sido sabios al momento de empezar un diálogo o empezar a querer ganar esa confianza en las personas, porque sí, definitivamente uno tiene que confrontar el pecado, pero hay un momento donde se hace. Es, Amén. creo yo, necesario que uno vaya ganando la confianza de las personas para poder ir desarrollando el tema o hablando de lo que al final Dios te pide que lo hagas, ¿no? Amén. Hermano Jonathan, ¿hay algún recuerdo que usted tenga de personas que hayan confrontado seriamente a otra persona tratando de predicarle? Bueno, sí, sí, e inclusive soy de las personas que son muy aparte de esa práctica, ya porque ¿quiénes somos nosotros para querer defender a Dios si Él es el que nos defiende a nosotros? Entonces sí, en ocasión, y una persona quiso confrontarme a mí y decir, es que, y en la palabra dice, le dije, pues está bien, hermano, en la palabra dice, pero yo no lo digo, usted no lo dice, dice en la palabra. Entonces dejémoslo allí. No quise llevarle ese mismo fluir, porque discutir de la palabra, queriendo tener la razón, sí o no, o sea, no va al caso. Ujú. El caso es la salvación de nuestras almas. Haz tú lo posible para salvarte, que yo haré lo posible para salvarme. No es que tiene que ser así. Y voy a poner un ejemplo, y ya que hablamos de comida, usted tendrá una forma de comerse el pollo asado. Ujú. Yo tendré otra forma. Pero la final, según la forma que usted use, según la forma que use pastor, según la forma que use yo, el objetivo es comerse el pollo. Usted se lo acaba comiendo sigue siendo pollo. y sigue siendo pollo, y usted se comió el pollo, yo me comí el pollo y el pastor se comió el pollo. Entonces no tiene que, no tengo que imponer mi forma de comerme mi pollo, es decir, tú tienes que comértelo de la forma que yo me lo como. Entonces yo creo que si cada uno respetamos esa forma de hacerlo, creo que avanzaríamos más. Y más bien tratar de apoyar a mi hermano en el proceso, porque cada proceso es diferente. El proceso de usted a llegar a Cristo creo que es 2000 veces diferente que el mío. Entonces no podemos ponernos a comparar y discutir la palabra, porque la palabra a mí me puede hablar de una forma, pero a ti te habla de otra. Ujú. Pero el propósito es que conozcamos la palabra, porque al conocer la palabra vamos a conocer de Cristo. Amén. Eso es. Ahí, en cuanto a todo esto, hay una limitante que yo veo de años atrás, pastor, yo creo que hablamos de los 90, de cómo la iglesia cristiana prohibía a los miembros de una iglesia incluso ir a una fiesta de su propia familia que no eran cristianos. ¿Usted qué piensa de eso? Sí, yo creo que cerramos mucho las puertas a las posibilidades de poder hacer evangelismo con nuestra familia, con esas acciones. Me acuerdo que sí, nosotros pertenecíamos a iglesia y donde sinceramente, gracias a Dios, el pastor era bastante abierto en ese sentido, que él nos recomendaba que nosotros tendríamos que brillar, o sea, ser diferentes cuando estábamos en esa fiesta o en esa actividad de la familia. Pero habían otras iglesias en el lugar que no perdonaban el hecho de que tú estuvieras en la fiesta y parece que hasta disciplina te ponían, o te ponían en disciplina cuando te ibas a una fiesta, aunque fuese de tu hermano, de tu mamá, que no eran conversos, que eran inconversos. Entonces, creo yo que cerramos mucho las puertas para que la gente o nuestros familiares vieran que había una forma diferente de vivir el cristianismo. Me acuerdo que decían que en los 80 y los 90 decían que jugar fútbol era pecado. Ujú. Y
Y uno joven, brother. Sí, Dios mío, yo estaba joven y oía en las iglesias que decían que jugar fútbol era pecado y que no deberíamos de ir a hacer eso. Y yo guardo un recuerdo del pastor de nuestra iglesia, que si mi papá mira este programa, sé que se recordará que mi papá es cristiano desde los 17 años y tenía un equipo que se llamaba Los Estudiantes, donde 5 de los participantes de ese equipo eran hijos del pastor. Y me acuerdo que algunas veces el pastor iba para ver el partido y oraba por los muchachos al momento de empezar el partido de fútbol. Creo que el abuelo en ese sentido sí dio un ejemplo de que era necesario interactuar con el mundo para poder llegar al Traerlo. corazón de ellos. Amén. ¿Saben por qué? Porque hoy estoy teniendo una clase de comunicación y dice que el oyente espera que el mensaje le llegue a él de la forma en que su cultura le ha permitido entender cada una de las situaciones que vive. Entonces creo yo que viendo aquellos años entre los 90 y los 80, cuando tener un televisor era pecado, era la caja del diablo, decían. Ajá. Y decían, "Ah, Padre bendito, cómo ha cambiado todo", pero sí cerramos mucho las puertas a poder haber ganado a tantas personas para Cristo. Y hablando de Amén. eso, pastor, yo veo algunos cambios porque los métodos de evangelización han cambiado drásticamente durante los últimos 20, 30 años. Y hace un momento hablaban un poquito de cuando se repartían los tratados, Sí. que Tratados, sí. venían incluso en blanco y negro y todo eso, y que la tele estaba prohibida, pero tiempo después empezó a usar la televisión también para predicar, para Como llevar el medio de mensaje. alcance. Ajá. Yo recuerdo hace 3 años, 3, 4 años atrás, cuando empezó el COVID, Sí. que le estábamos pegando duro a las redes sociales, a Facebook, a TikTok, que no los usen y no los usen, hermanos, y usen sabiamente su teléfono. Pero cuando se deja venir la pandemia Sí. y que Dios, porque aunque el hombre haya provocado esa pandemia, al final de cuentas Dios lo permitió. Claro. Entonces Amén. Dios nos cierra las iglesias. Sí. Dios viene y nos cerró así, ni miércoles, ni domingo, ni para orar se abrió la iglesia. Ya. Entonces tuvimos que entrar a TikTok, a Facebook y a empezar a hacer uso de las redes sociales. Ahora, ¿cuál creen ustedes que sea el mejor uso o la mejor forma de usar redes sociales para evangelismo? ¿Será mandándole mensajes a la gente o cuál será la mejor forma? Bueno, pues creo que una de estas formas ya la estamos viviendo, este podcast. Creo Ujú. que es algo maravilloso. Y yo sé que Dios se va a mover por medio de este programa porque realmente se habla todo abierto y se tiene más como ese punto de apoyo para poder entender, ¿ya? Ya que en el altar o en el lugar donde se predica la palabra no se cuenta con este tiempo ni este espacio y de cómo poder hacer la pregunta. Entonces, yo creo que este medio es un medio que se usa mucho. Entonces, ahí hay que estar. Y creo que con lo que usted decía, rompe, otra vez viene este Dios rompiendo todo Estereotipo. estereotipo. Otra vez, ¿ya? Porque se cerraron las iglesias y ahora lo que se cogió fue que los medios, vaya, vaya. Y ahorita vamos a ver cómo se está moviendo y se está moviendo de una forma tremenda. Aunque hay que tener también mucha sabiduría, ¿no? Porque se mueve y pues por allí se mueve todo también. Entonces hay que saber también discernir de qué es lo que se ha de escuchar o no ha de escuchar. Porque tanto como en la iglesia física como en estos medios, usted va a ver, la misma palabra lo dice, que se puede encontrar falsos ¿qué? Profetas Falsos profetas. o faltas personas que expongan la palabra. Entonces, estos medios hay que usarlos, pero también hay que tener sabiduría para poder avanzar por medio de estos medios. Pastor, Digamos, sí. ¿se acuerda usted que hubieron unos servicios en los que el grupo de alabanza tuvo que cantar sin público? Sí, eso es correcto. Y tuvieron que fingir que había gente a la iglesia para cantar. Pero usted, ¿cómo vio para empezar el proceso de hacer esto? ¿Fue fácil, fue difícil? ¿Y qué trajo consigo? ¿Qué tanto fruto trajo consigo?
Sinceramente, me acuerdo de de ese mes y medio que estuvimos transmitiendo nuestros servicios aquí en Comunidad Cristiana a través de las plataformas. Sí, nada más me acuerdo que dejaban que 10 personas de nosotros estuviéramos en cada servicio. Fue un reto. No está uno acostumbrado a predicarle a una cámara o a un teléfono para poder transmitir. Se siente extraño y se siente raro. No hay esa conexión con el oyente, no se ven. Entonces, sí fue un reto, la verdad que fue un reto. Yo mismo no soy bueno para hacer esta clase de comunicación, me cuesta mucho, pero creo que la iglesia ha ganado mucho a través de las redes sociales. Creo yo que lo último que estamos usando para evangelizar hoy son los medios de comunicación y el internet y las redes sociales. Increíble para hacer esto. Creo yo que hoy día nuestros mejores medios para poder evangelizar son estos. Algunos no queremos entender, algunos cristianos queremos seguir con el tratado y queremos continuar haciendo ese trabajo que es bueno, que funde su resultado. Pero imagínense que cuando ustedes van al aire, ustedes están ante todo el mundo abiertos para que poder escucharles. Amén. Entonces es una bendición lo que ha hecho hoy toda la era de la comunicación, porque eso así se le llama, ¿no? Ajá, sí. Estamos viviendo la era de la comunicación y hoy más que nunca tenemos que aprovechar esa clase de plataformas para poder llevar el evangelio. Ha sido una bendición para la iglesia. Para ir cerrando, hermanos, veo cómo en la historia, regresando un poquito a la historia de la que estamos hablando, Jesús presenta, pues de cierto modo, podemos decirlo así, presenta el evangelio a esta mujer, lo recibe y trae consigo un fruto grandísimo, que a través de una mujer Sí, señor. se ganó un pueblo entero. Un pueblo entero. Amén. ¿Cómo podemos nosotros ver ahora el evangelismo en la actualidad? ¿Y qué consejo le darían ustedes a los hermanos de la iglesia que están, porque a veces tratamos de hacerlo, pero lo hacemos de una manera que no es muy adecuada? Todavía nosotros caemos en temas de religiosidad al momento de predicar el evangelio, pero ¿qué consejos le darían ustedes a la gente o a los hermanos de la iglesia que están tratando de practicar evangelismo personal en su comunidad, en su trabajo, con su familia? Por favor, Jonathan. Bueno, realmente este consejo va más cogido a la obediencia. Porque si nosotros hacemos, allí vemos en la historia de esta mujer samaritana, de que Jesús se presentó como el Salvador, como el Cristo, porque ella habló del Cristo. Entonces él le dijo, con él hablas, es decir, estás al frente de él. Entonces esta mujer lo aceptó y creyó. Ahora esta mujer salió y fue a la comunidad de ella y expuso lo que Cristo había hecho en ella. Me dijo todo de mí, dijo todo de mí. Le dijo esa mujer, dijo todo de mí en cuanto he hecho. Entonces, esa pasión con la que estaba esa mujer cargada en ese momento fue la que jaló el resto de las personas. Porque yo me imagino que ella no paraba de decir, es que él dijo esto y esto de mí, y así es. Entonces también capta la atención de esos grupos. Y como hablábamos, las mujeres en ese entonces no tenían mucho mando o mucha voz para mover masas. Pero con este gesto que ella fue en el momento, porque Jesús le dijo, ve y trae a tu marido. Pero no solo trajo al marido que no tenía, sino que trajo a una multitud, a una multitud. Entonces el consejo que yo pudiera dar a cada uno de mis hermanos, a mí mismo me lo doy, es que de eso que Dios ha puesto en mi corazón, eso que Dios ha hecho conmigo, o lo que yo he visto en Cristo, poderlo repartir a otro. Poder decirle a otro, con mi testimonio, Cristo ha hecho esto en mí y yo sé que lo puede hacer en ti. Entonces, el consejo para no dar vuelta es ser obediente y llevar el evangelio a toda alma que lo necesite. Eso es correcto. Tenemos que recordar la gran comisión. El maestro nos lo dejó como, no como una opción, sino como una necesidad. Amén.
como un mandato. Entonces, lo que nosotros necesitamos hacer, nosotros como líderes, primero lo que necesitamos es parar a nuestro pueblo. Amén. O sea, es necesario que el pueblo se prepare. Y ya preparado el pueblo, lo que necesitamos hacer es contar nuestras bendiciones. Amén. O sea, muchas veces yo entiendo a los pastores que queremos entrar con la Biblia y queremos entrar con los temas teológicos y los de allá afuera no nos van a entender. Tenemos que ser más prácticos, más sencillos en nuestra forma de presentar lo que Dios ha hecho. Mira lo que Dios ha hecho conmigo. ¿Sabes qué me llama la atención en el pueblo de Spokane? Que a veces yo estoy caminando con algunos de los hermanos que en el pasado de repente no actuó tan bien y no vivió tan bien su vida. Ajá. Y cuando me he encontrado con él en la tienda y nos ponemos a hablar, porque eso es lo lindo de comunidad, ¿no? Donde quiera que yo me encuentre con ellos, yo me detengo, hablo un poco con ellos. Una vez me tocó con alguien y me dice, estábamos platicando, acabó la plática y las personas que estaban ahí se dieron cuenta y nuestro hermano se fue y me dijeron, ¿tú conoces a la persona con la que estabas hablando? Le dije, sí, va a mi iglesia, va a la iglesia de nosotros. Y me dice, tú no sabes lo que ese hombre hizo en este lugar o cómo era ese. Y le digo, ¿sabes qué? La verdad que no sé y no me interesa. Lo que me interesa es hoy ver lo que Dios está haciendo en la vida de él y en la Amén. vida de mía a través del testimonio que él me da. Amén. O sea, muchas veces, en serio, necesitamos, si no sabemos cómo hablar, si no sabemos cómo entender las verdades bíblicas, simplemente necesitamos contar nuestras bendiciones, lo que Dios ha hecho en nuestra vida Amén. y cómo eso impacta. Porque ¿sabes qué? Impacta más lo que Dios ha hecho por nosotros que lo que nosotros podamos hablar, porque es nuestro testimonio que a fin de cabo predica por nosotros. Amén. ¿No? Y es precisamente, pastor, a lo que quería llegar para cerrar, porque hace un momento usted dijo que estamos en la era de la comunicación. Sí. Es decir, que actualmente nosotros entramos a cualquier red social y nos salen gran cantidad de predicaciones, gran Sí, señor. cantidad de podcasts, gran cantidad de videos también que narran historias bíblicas. Encontramos videos que te están leyendo la Biblia. O sea que información, yo creo que Tenemos suficiente. tenemos mucha información. Tenemos. No hace falta ser cristiano para conocer la Biblia. Incluso personas que ni siquiera creen en Dios tienen que estudiar la Biblia para poder ir en contra de lo que cree una persona cristiana. Exactamente. Yo creo que sí es importante que nuestro testimonio hable. Amén. Así es. Amén. Es tiempo, pienso yo, de que nuestro testimonio sea el que predique nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar entre muchas situaciones. Fíjate que para dar un punto de vista a favor de lo que dices, estoy aprendiendo que uno necesita conocer el tema, entender el tema, saber dar el tema. Eso es importante, pero a la larga, lo que estoy entendiendo también es que lo que mayor resultado va a dar teniendo todo eso de conocimiento es lo que tu testimonio habla de todo lo que tú estás diciendo, predicando. Es tu testimonio, hermano. Testimonio. Así es. En conclusión, tenemos que acompañar lo que hablamos, lo que predicamos de nuestro testimonio. Es el que va a confirmar lo que Cristo ha hecho a través de la palabra a nosotros, en lo que el evangelio, el efecto del evangelio en nuestra vida. Imagínate lo que dijo la mujer samaritana, ya que tocamos el tema. Dice, este hombre dijo y habló y me mostró lo que yo soy. O sea, increíble. La mujer no era como te dijera yo, un ejemplo a seguir dentro de su comunidad, dentro de su pueblo. Pero las palabras de Jesús la impactaron tanto que cambió su forma a través del testimonio, porque Jesús se mostró, no solo se mostró como una persona amiga, como una persona que entendió la situación, que no la acusó, que le hizo ver cómo estaba su situación actual, pero, pero lo último, amó a esa persona, Daniel. Y eso es importante. Yo creo que sí, pastor, el amor, ante todo, el amor fraternal, siempre va a ser importante, porque a través de eso también nosotros vamos a alcanzar a mucha gente. Hay mucha gente necesitada de amor, necesitada de Cristo y del amor de Cristo, y si nosotros tenemos ese amor de Cristo, obviamente estamos nosotros también llevando a Cristo a través del amor a la gente.
Amén, amén, mi hermano. Ya que hablas de este punto del amor, no quiero que se me pase. Juan 13, 34, 35. Y dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, así como yo los he amado. Amaos unos a los otros. Ujú. O sea que el amor encierra todo. El amor encierra todo, pastor. Amén. Hermano Jonathan, gracias por este tiempo que nos han dado, gracias por apartar un momento, una hora para nosotros. Y es una bendición tenerlo y esperamos que no sea pues la única vez, sino que estemos constantemente aquí hablando, no solo de este tema, yo creo que hay muchos temas también que son importantes que no se hablan precisamente en un altar. Gracias, gracias de verdad por aportarnos de su tiempo. No sé si quieran decir algo para finalizar. De verdad que como comencé voy a cerrar y es diciéndole que para mí es un privilegio poder haber estado aquí y ser parte de esto tan maravilloso que Dios les ha permitido hacer a ustedes, Daniel, hermano Daniel y su equipo. De verdad, gracias, gracias por dedicar tiempo, porque este es un tiempo valioso, que yo sé que con el tiempo, valga la redundancia, va a dar sus frutos. Gracias. Sé que muchos van a recibir bendición a través de los podcasts y están recibiendo bendición a través de los podcasts que ustedes están haciendo. Creo yo que no solo tenemos la posibilidad de llegar a nuestra iglesia, sino llegar a nuestros familiares, a nuestros países, Colombia y toda Latinoamérica y México. Y damos gracias a Dios por todo eso. Y yo solo quiero seguir insistiendo en lo que siempre digo los domingos. Somos una gran familia, estamos aquí en Spokane para servirles, somos comunidad cristiana y nos encantaría verle algún día en nuestra iglesia y poder compartir con ustedes y mostrar las bendiciones que Dios está haciendo en nuestras vidas y darle a conocer que hay un Dios que cambia, hay un Dios que transforma. Amén. Y hay un Dios que quiere bendecir su vida. Que el Señor le bendiga, Dios le guarde y será hasta la próxima. Amén, gloria a Dios. Amén. Bendiciones. Como siempre les recordamos, hermanos, estamos cada miércoles con un capítulo nuevo, un episodio nuevo, y hoy queremos dejar esto en su corazón. Es necesario que todos comencemos siempre a practicar el evangelismo personal, a traer gente nueva a la iglesia. Es muy necesario y sobre todo traer frutos para Cristo. Gracias por su tiempo, gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima.